Muy bien, Jesús, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues hoy vamos a ver del libro 1, vamos a llamarle, eso lo pongo yo, no lo dice el Señor, el secreto para combatir al demonio. Si en pasajes pasados, Cecilia, decíamos que no era una cuestión, que el Señor le dice a Luisa que no es que una cuestión de que se defienda del enemigo, no, sino que vaya a destruirlo. Es lo que el Señor le dice. Ya lo vimos en el pasado programa, que el Señor le dice a Luisa que el objetivo es destruirlo, no defenderse de él, sino destruirlo, enfrentarlo, destruirlo. Pues hoy nos dice cómo. Hoy nos dice cómo, nos dice cuál es el método, el modo más eficaz, como él dice, para destruirlo. Entonces, si quiere, damos comienzo a la lectura y cuando lleguemos al punto, pues paramos. O si lo quiere, comentamos. Le pido a Horacio que reparta o que distribuya el programa en Discord para que las personas de Discord puedan irlo subiendo a sus dispositivos. En fin, es pelea con el demonio, ¿de acuerdo? Dice, ahora, ¿quién puede decir el cambio que sucedió en mi interior? Todo era horror para mí. Aquel amor que antes sentía en mí, ahora lo veía convertido en odio atroz. Qué pena el no poderlo amar más. Me desgarraba el alma el pensar en que el Señor, que había sido tan bueno conmigo, y ahora verme obligada a aborrecerlo, a blasfemarlo como si fuese el más cruel enemigo. El no poderlo mirar ni siquiera en sus imágenes, porque al mirarlas, al tener rosarios entre las manos, al besarlos, me veían tales ímpetus de odio y tanta fuerza en contra que hacerlo y reducirlos a pedazos era lo mismo, y a veces hacía tanta resistencia que mi naturaleza temblaba de pies a cabeza. Oh Dios, qué pena amarguísima. Yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la sola pena de no poder amar a Dios formaría el infierno más horrible. Muchas veces el demonio me ponía delante las gracias que el Señor me había hecho, ahora como un trabajo de mi fantasía, y por eso poder llevar una vida más libre y más cómoda. Y ahora como verdaderas, y me decían, esto es lo bien que te quería. En pregunta, ¿verdad? Esto es lo bien que te quería. Sí. Esta es la recompensa que te ha dejado en nuestras manos. Eres nuestra, para ti todo ha terminado. No hay más que esperar. Ay, qué dolor. Y en mi interior me sentía poner tales ímpetus de aversión contra el Señor y de desesperación que algunas veces, teniendo alguna imagen entre las manos, era tanta la fuerza del desprecio que las rompía, pero mientras esto hacía, lloraba y las besaba, pero no sé decir cómo era obligada a hacerlo. ¿Quién puede decir el desgarro de mi alma? Los demonios hacían fiesta y reían. Unos hacían ruido desde un lugar, otros lo hacían desde otro. Unos hacían estrépitos, otros me ensordecían con gritos diciendo, mira cómo eres nuestra. No nos queda otra cosa más que llevarte al infierno, alma y cuerpo, verás que lo haremos. A veces me sentía jalar, ahora los vestidos, ahora la silla donde estaba arrodillada, y tanto la movían y hacían ruido que no podía rezar. A veces era tanto el temor que creyendo librarme me iba a acostar en la cama, porque estos escándalos sucedían la mayor parte en la noche, pero también ahí seguían jalándome la almohada, las cobijas. Pero ¿quién puede decir el espanto, el temor que sentía? Yo misma no sabía dónde me encontraba, si en la tierra o en el infierno. Era tanto el temor que en verdad me llevarán, que mis ojos no podían cerrarse al sueño. Estaba como uno que tiene un cruel enemigo que ha jurado que a cualquier costo le debe quitar la vida, y creía que esto me sucedería en cuanto cerrara los ojos. Así que sentía como si alguien me pusiera algo dentro de los ojos, de modo que estaba obligada a tenerlos abiertos para ver cuándo me debían llevar. Tal vez podría oponerme a lo que querrían hacer. Entonces me sentí erizar los cabellos sobre mi cabeza, uno por uno, un sudor frío en todo mi cuerpo que me penetraba hasta los huesos, y me sentía desunir los nervios y los huesos, y se agitaban juntos por el miedo. Otras veces me sentía incitar a tales tentaciones,
de desesperación y de suicidio, que alguna vez, habiéndome encontrado cerca de un pozo o bien de un cuchillo, me sentía jalar para conducirme dentro o bien tomar el cuchillo y matarme. Y era tanta la fuerza que debía hacer para huir, que sentía penas de muerte, y mientras huía sentía que iban junto conmigo y oía sugerirme que para mí era inútil el vivir después de haber cometido tantos pecados, que Dios me había abandonado porque no había sido fiel. Es más, veía que había hecho tantas infamias que jamás alma alguna en el mundo había cometido, que para mí no había más misericordia que esperar. En el fondo de mi alma oía repetir: ¿cómo puedes vivir siendo enemiga de Dios? ¿Sabes tú quién es ese Dios a quien tanto has ultrajado, blasfemado, odiado? Ah, ese es Dios inmenso que por todas partes te circundaba, y tú ante sus ojos te has atrevido a ofenderlo. Ah, perdido el Dios de tu alma, ¿quién te dará paz? ¿Quién te librará de tantos enemigos? Era tanta la pena que no hacía otra cosa que llorar. A veces me ponía a rezar y los demonios, para acrecentar mi tormento, los sentía venir encima de mí, y quien me golpeaba, quien me pinchaba y quien me apretaba la garganta. Recuerdo que una vez, mientras rezaba, me sentí jalar los pies desde abajo, abrirse la tierra y salir llamas. Y que yo caí adentro. Fue tal el espanto y el dolor que quedé medio muerta, tanto que para recuperarme de aquel estado tuvo que venir Jesús y me reanimó. Me hizo entender que no era verdad, que había puesto la voluntad en ofenderlo y que yo misma lo podía saber por la pena amarguísima que sentía, que el demonio era un mentiroso y que no debe hacerle caso, que por ahora debía tener paciencia en sufrir esas molestias y que después debía venir la paz. Esto sucedía de vez en cuando llegaba a los extremos, y a veces para ponerme en más duros tormentos, en más duros tormentos. En el momento de ese consuelo, el alma se convencía, porque ante esa luz es imposible que el alma no aprenda la verdad. Pero después, cuando me encontraba en la lucha, me encontraba en el mismo estado que antes o de antes. Me tentaba también a no recibir la comunión, persuadiéndome de que después de que había cometido tantos pecados, era un atrevimiento acercarme, y que si me atrevía, no Jesucristo habría venido, sino el demonio, y que tantos tormentos me habría de dar, que me daría la muerte, pero la obediencia la vencía. Es verdad que a veces sufría penas mortales, así que trabajosamente podía recuperarme después de la comunión, pero como el confesor quería absolutamente que la recibiera, no podía ser de otro modo. Recuerdo que varias veces no la recibí. También recuerdo que a veces, mientras rezaba en la noche, me apagaban la lámpara. A veces hacían tales rugidos de dar miedo, otras veces voces débiles, como si fueran moribundos. Pero ¿quién puede decir todo lo que hacían? Ahora, esta dura batalla, aunque no recuerdo muy bien, duró 3 años, aunque había días o semanas de intervalo, no que cesaran del todo, sino que empezaron a disminuir. Recuerdo que después de una comunión, el Señor me enseñó el modo como debía hacer para ponerlos en fuga, y era el despreciarlos y no presentarles ninguna atención, y que debía hacer de cuenta como si fueran tantas hormigas. Me sentí infundir tanta fuerza que no sentía más aquel temor de antes, y hacía así. Cuando hacían estrépito, rumores, les decía: se ve que no tenéis nada que hacer y que para pasar el tiempo estáis haciendo tantas tonteras. Hagan, que después, cuando os canséis, lo terminaréis. A veces cesaban, otras veces se enojaban tanto que hacían ruidos más, más fuertes. Me los sentía junto a mí, haciéndose más fuertes, y hacían violencia para llevarme. Olía la horrible peste. Aquí pasa lo mismo en el mundo católico. Sentía el calor del fuego. Es verdad que en mi interior sentía un estremecimiento, pero me forzaba y les decía: mentirosos que sois. Si esto fuera cierto, desde el primer día lo habríais hecho, pero como es falso, es como no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Por eso digan, y después, cuando os canséis, reventaréis. Si emitían lamentos y gritos, les decía: que no os han salido las cuentas hoy, es decir, os lamentáis porque os ha sido quitada alguna alma. Pobrecitos, no se sienten bien, sin embargo quiero también yo haceros lamentar otro poco. Y me ponía a rezar por los pecadores, o bien hacer actos de reparación.
A veces me reía cuando empezaban a hacer las acostumbradas cosas y les decía, ¿cómo puedo temeros, raza vil? Si fuerais seres serios, no habríais hecho tantas tonterías. Ustedes mismos no os avergonzáis, no hagáis que os tome a burla. Después, si me ponían tentaciones de blasfemar o de odio contra Dios, ofrecía aquella pena amarguísima, aquella violencia que me hacía, porque mientras veía que el Señor merecía todo el amor, todas las alabanzas, yo era forzada a hacer lo contrario en reparación de tantos que libremente lo blasfeman y que ni siquiera se recuerdan que existe un Dios, que están obligados a amarlo. Si me incitaban a la desesperación en mi interior, decía, no pongo atención ni en el paraíso ni en el infierno. Lo único que me apura es amar a mi Dios. Este no es tiempo de pensar en otra cosa, sino que es tiempo de amar cuanto más pueda a mi buen Dios. El paraíso y el infierno los dejo en sus manos. El que es tan bueno me dará lo que más me conviene y me dará un lugar donde pueda glorificarlo más. Jesucristo me enseñó que el medio más eficaz para hacer que el alma quede libre de toda vana aprensión, de toda duda, de todo temor, era el declarar delante al cielo, a la tierra y ante los mismos demonios, no querer ofender a Dios a una costa de la propia vida, no querer consentir a cualquier tentación del demonio. Y esto, en cuanto el alma advierte que viene la tentación, se puede en el momento de la batalla y apenas se empieza a sentir libre y también durante el curso del día. Haciendo así el alma no perderá tiempo en pensar si consintió o no, porque el solo recordar la promesa le restituirá la calma. Y si el demonio busca inquietarla, podrá responderle que si hubiera tenido intención de ofender a Dios, no habría declarado lo contrario, y así quedará libre de todo temor. Ahora, ¿quién puede decir la rabia del demonio? Pues actuando de este modo, todas sus astucias resultaban para su confusión, y donde creía ganar, perdía, ya que de sus mismas tentaciones y artificios el alma se servía para poder hacer actos de reparación y amor a su Dios. El otro modo que me enseñó para alejar las tentaciones fue el siguiente. Si me tentaban a suicidio, yo debía responder, no tenéis ningún permiso de Dios. Es más, para vuestro despecho, quiero vivir para poder amar más a mi Dios. Si me golpeaban, yo me debía humillar, arrodillarme y agradecer a mi Dios, porque esto sucedía como penitencia de mis pecados. Y no solo eso, sino ofrecer todo como actos de reparación por todas las ofensas hechas a Dios en el mundo. Finalmente, una fea tentación que me duró poco fue que debido al contacto continuo por cerca de 1 año y medio con tan feos demonios, yo debía quedar encinta y parir luego un pequeño demonio con cuernos. Ay, pobrecita. Mi fantasía crecía tanto que yo me veía delante una confusión horrible por lo que se habría dicho de mí por tan espantoso suceso. Después de cerca de 1 año y medio de esta lucha, finalmente terminaron las crueldades de los demonios y comenzó una vida toda nueva. Pero los demonios no dejaron de molestarme de vez en cuando, pero no eran tan frecuentes, no tan feroz la batalla, y yo me acostumbré a despreciarlos. Pues ¡Qué fuerte! ¡Qué parece fuerte! que estamos en el contexto idóneo porque estamos en Cuaresma. Nos habla de tentaciones, Luisa. Es el momento culminar del año litúrgico, ¿verdad? Sí, La cuarentena sí. o la Cuaresma, donde nuestro Señor Jesucristo es tentado día y noche. Por contextualizar y para que no quede como un apéndice de pelea con el demonio, si le parece, Cecilia, vamos a hacer una pequeña recapitulación para aquellos de ustedes que se han incorporado hoy a escuchar y no han escuchado los 4 programas anteriores. En el libro 1 de Cielo, que es el que estamos abordando ahora, que es nuclear, que es fundamental, porque el Señor sienta las bases de quien esté dispuesto a confraternizar con Dios como Él quiere. Es decir, para vivir en unidad con Él, para permitirle a Dios que se una a nuestra vida, el Señor nos da los lineamientos en este libro 1
y fundamentalmente se resume en que para que Él pueda verdaderamente formar parte en unidad con nuestra vida, le debe ocurrir lo que le ocurre cuando en la Sagrada Eucaristía, en la consagración, se lleva a cabo la transustanciación. Él le dice a Luisa que si él puede verdaderamente transustanciarse en esa especia es porque dice que en la especia no encuentra nada. Porque dice, es que si yo encontrase algo en la especia, no podría contener el todo que soy yo. Por tanto, si el todo encuentra algo, no puede entrar. Por tanto, nos pone ese ejemplo extraordinario cuando nos dice que su deseo es que lleguemos a ser hostias vivientes. ¿Qué quiere decir con hostias vivientes? Pues ser hostias en el sentido de que cuando él vaya a entrar no encuentre nada. No encuentre nada. Que lleguemos a esa nada es el fin que el Señor persigue con los conocimientos sobre la divina voluntad. Porque esa es la clave. Si hay algo nuestro, el Señor no puede entrar. Nos dice el apóstol San Juan, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y esto es un proceso gradual, paulatino. Por tanto, requiere vaciamiento. Es decir, tenemos que empezar a ser conscientes de que para dar vida a la divina voluntad, para que se produzca esa integración plena del Señor en nuestra vida, tenemos que empezar a poner los medios a nuestro alcance que el Señor nos va mostrando en el libro 1. Este espíritu de mortificación del que hemos hablado ya. Es decir, este asumir lo que me ocurre como algo mío, como algo que me corresponde y que Dios lo ha diseñado para purificar mi alma, nuestro alma. Y cada uno tendremos episodios, secuencias en nuestra vida, ¿verdad? Precisamente para que el alma se vaya purificando. Por eso hay tantas penas como almas y tantas vicisitudes como almas. Entonces el Señor le dice a Luisa que ese espíritu de mortificación es una forma de vida que hemos de cambiar. Hemos de empezar a encarar las circunstancias de la vida precisamente tomando como algo que me pertenece, no como un castigo, una tragedia, sino algo que el Señor está permitiendo o infundiendo, dependiendo de la situación, para que mi alma se purifique. Cuando mi alma se va purificando porque yo voy aceptando, y ahí está una de las claves que el Señor le dice, acepta lo que te ocurre porque soy yo quien lo hace. Y dice, te guste o no, tómalo como venido de mí. Es esencial que tengamos esto en cuenta, porque a partir de aquí vamos a empezar a comprender cuál es el significado de las tentaciones. Entonces, tenemos dos ámbitos, nos dice el Señor, en que somos tentados. Por un lado, somos tentados con las vicisitudes del día a día, todo lo que nos ocurre. Discusiones, problemas familiares, problemas laborales, sociales, políticos, económicos, físicos, pues todo lo que nos ocurre. Adelanto ya, con el permiso de Cecilia, de que Mundo Católico ha promovido pues, un programa extraordinario de ayuda directa a todos nosotros, en el que se va a empezar a hablar de los problemas de la vida reales. Vamos a empezar mañana con la depresión. Estará con nosotros Padre Pietro, que es un experto. Nos decía hace unos días que era el principal problema de Chile. Él estuvo 21 años de misionero allá, tratando precisamente este aspecto. Y mañana se abordará en 4 programas
en el ámbito de la depresión, también el suicidio, también la violencia, en fin, los problemas reales a los que nos enfrentamos cada día, ¿verdad? A las 5 p.m., a las 5 p.m. A las el 5 miércoles, p.m., mañana, sí, a las 5 p.m. de allá de Ciudad de México. sí. Entonces, quiero decir, estas vicisitudes que se nos plantean a todos diariamente es uno de los modos que el Señor va purificando el alma, como le dice a Luisa. Luego tenemos que reorientar nuestra manera de pensar y de vivir, porque a partir del momento en que Jesús nos dice que aquello que nos ocurre es para bien del alma, porque la purifica, entonces ya al empezar a aceptar como venido de Dios esto que me ocurre, algunos se preguntarán, ¿cómo podemos interpretar estas tragedias que se están viendo allá en los terremotos de Siria, de Turquía, niños muriendo? ¿Cómo podemos interpretar la tragedia de Ucrania? ¿Cómo podemos interpretar a aquella persona que entra con un fusil de asalto en la Universidad Norteamericana y asesina a inocentes? ¿Cómo podemos afrontar esto? ¿Cómo podemos ver esto como venido de Dios? Entonces la respuesta es, no es como venido de Dios, sino permitido por Dios, porque siempre estamos culpando a Dios de lo que ocurre, siempre. Entonces no nos preguntamos, pero no nos hizo libres. Ya, y algunos dirán, ya, pero la tragedia del seísmo allá en Turquía, en Siria, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues eso ha ocurrido en la historia de la humanidad, porque quienes conozcan un poco la era de la glaciación se darán cuenta de que fue un contexto natural. Y lo importante para Dios, y no hay que olvidarlo, y es importantísimo, de verdad, muy importante, es que el cuerpo humano es efímero. Lo importante no es la vida aquí en el mundo, lo importante es la vida eterna del alma. Pero nosotros le damos demasiada importancia al cuerpo. Es fundamental para nosotros el cuerpo, qué dolores tengo, alguien se murió. Sí, lógicamente, como por supuesto, porque duele perder un ser querido, ¿verdad? ¿Quién no sufre con un ser querido? Por supuesto que sí, pero vayamos a lo trascendente. El cuerpo va a morir en algún momento, antes, después, no importa, con 90 años, con 100 años, es igual, no importa, va a perecer, va a fenecer. Aquí se trata del alma. El alma es lo que tenemos que cuidar porque es lo que no muere, es lo que no va a morir, es donde está la eternidad de la criatura. Por tanto, estos seísmos que se vienen produciendo, tomémoslos como algo que Dios permite, no que induce. Sería una maldad pensar que Dios está provocando que mueran tantas víctimas, ¿verdad?, en las guerras y en estas barbaridades que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Es la voluntad que llama el Señor permisiva. Permite que ocurra. Entonces no nos preguntemos por qué, preguntémonos mejor para qué. ¿Para qué? Para purificar. ¿El qué? Pues para purificar las naciones que están en conflicto en estos momentos y para purificarnos a nosotros viendo que estamos quejándonos cada día de cosas verdaderamente irrelevantes, cuando hay gente muriendo de hambre, de frío, cuando hay gente muriendo siendo bombardeados en sus casas, como hay gente muriendo estando en un terremoto, un seísmo. Estamos quejándonos de cosas que nos ocurren al día y no tenemos en cuenta del entorno. Es terrible. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Que estemos mirándonos al ombligo. Hay una canción que ilustra muy bien esto, aquí de un grupo español, que decía, ¿cuánta gente preocupada, decía la canción, lucha por sobrevivir mientras otros se preocupan por un grano en su nariz? ¿No? Entonces, ahora, en estos momentos, en estas lecturas que estamos haciendo, el Señor nos explica esa purificación, que tomemos lo que nos ocurre como algo para el alma. Aunque no nos guste, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. ¿Es masoquismo? No. ¿A quién le gusta una enfermedad? A nadie. ¿A quién le gusta perder un ser querido? A nadie.
¿A quién le gusta la tragedia? Pues a nadie. ¿A quién le va a gustar la tragedia? Pero el modo de afrontarlo es lo que cambia la cuestión. No se trata de disfrutar con el dolor, eso es masoquismo, no. Se trata de la actitud que adopto yo ante el sufrimiento. Y Jesús nos dice, si estáis cada día en la Santa Eucaristía rezando el Padre Nuestro, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. No me acuerdo de esto. No me acuerdo las tantas veces que digo, hágase tu voluntad, pero luego me quejo de lo que me ocurre. Luego me quejo. Entonces, hágase tu voluntad o hágase la mía. Esto es lo que deberíamos de empezar a aprender y a grabarnos ya en la mente, ¿eh? para que se produzca lo que dice el apóstol, ¿no? San Pablo, renovar la mente, renovemos la mente, es decir, modifiquemos la conducta, la actitud ante la vida, porque son enseñanzas de Dios para purificar a cada uno lo que quiere que sea purificado, porque es el alma el que se puede condenar. Por tanto, la primera lección que Jesús nos da aquí es sufrimiento para purificar al alma lo hacen dos vías. Una, las vicisitudes diarias, que ya hemos hablado, y la segunda, la que estamos viendo hoy, que es lo que hace con Luisa. La enfrenta con el demonio. Esos son los dos ámbitos de purificación que el Señor emplea para nuestra evolución espiritual, para nuestra purificación, para nuestro vaciamiento, para que deje de ser tan egoísta, para que deje de mirarme al ombligo, para que deje de desear el mundo porque es el que me condena, para dejar las manías, los vicios, las pasiones, la maldad que hay en nuestro corazón. Este vaciamiento que Dios nos pide no se puede obtener de otro modo que a través del sufrimiento. ¿Cómo mejoramos como personas, la inmensa mayoría, cuando tenemos problemas? ¿Cómo se despierta la sensibilidad cuando uno ha padecido? ¿Cómo se despierta la solidaridad con los demás cuando uno ha padecido? ¿Cómo se despierta la bondad, la gratitud cuando uno ha sufrido o ha sentido sed y alguien le ha dado de beber? Cuando alguien me ha venido a ayudar estando con un problema. ¿Cómo se empieza a cambiar? Pues es a través de esto. Y la mejor muestra que es el dolor el que purifica fue nada más y nada menos que la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no redimió al hombre con placeres, con buenos vinos, buenas comidas, con viajes, con ropajes. No, fue con dolor, fue con sufrimiento, y qué sufrimiento, y qué sufrimiento. Por tanto, es el ejemplo, el ejemplo. Recuerdo que un día hubo aquí en España un accidente gravísimo de un tren de alta velocidad allá en Santiago de Compostela, en el que murieron muchas personas. Y una persona amiga mía, muy creyente del Opus Dei, me llama y me dice, muy enfadado, porque estaba su hija y la mía juntas allá en un campamento muy cercano. Y me llama y me dice, Jesús, ¿has visto lo que ha ocurrido? Sí, lo he visto. Dice, ¿dónde estaba Dios? Me pregunta, un creyente practicante. Y miren, lo primero que me vino a la mente fue, pues Jesús estaba en el mismo... No, ¿dónde estaba Dios? Dice, ¿dónde estaba Dios? Entonces, pues Dios estaba en el mismo lugar que cuando crucificamos a nuestro Señor Jesucristo. En el mismo lugar estaba. ¿Dónde estaba Dios cuando se han desplomado esos edificios allá en Turquía, en Siria? Pues Dios estaba en el mismo lugar que cuando Cristo, nuestro Señor, fue machacado, destruido. En el mismo lugar estaba. También lo permitió, pero de eso no nos acordamos. Nuestra Madre Santísima. Hay que ver a un hijo haciendo lo que le hicieron a él y ella viéndolo y sin hacer nada. Pues ahí está el ejemplo. No nos pide Dios algo que Él no haya hecho antes. La Madre Santísima lo ha padecido como madre, porque era humana. No olvidemos esto, que era humana. Entonces, estas dos vertientes que el Señor nos muestra en el libro del cielo para vaciarnos, para purificarnos,
porque de otro modo no va a poder integrarse en nosotros en su totalidad, como hace en la especie cuando se produce la transestanciación, este vaciamiento que nos pide es a través de la purificación. Y esa purificación se lleva a cabo, como estamos comentando, con el día a día, con aquello que nos ocurre a todos. Aceptémoslo porque es para purificarnos e irnos vaciando, ir doblegando el ego, ir doblegando las tendencias, las pasiones, los apegos a través del día a día. Y la segunda forma es como hacerá con Luisa cuando le deja a solas con el mismo enemigo, 3 años y medio. Algunos de ustedes, de nosotros, también lo hacen, nos va dejando en manos de él para enfrentarnos. Y entonces aquí nos da hoy 3 datos muy importantes el Señor, que es la síntesis del programa, del pasaje que estamos leyendo. Estamos siendo tentados de forma constante y Él lo permite y nunca nos deja solas. Qué importante es tener esto claro. ¿Qué es el mentiroso? ¿Qué es el padre de la mentira? Que hay momentos en los que llega a confundirnos de tal manera que nos hace sentir pecadores. Fíjense a Luisa Picarreta, alma víctima elegida por Dios, cómo la hacen creer que ha estado maldiciendo a Dios. ¿Qué capacidad de convicción puede tener el malvado en la mente humana cuando empieza a inducir pensamientos que nos llega a hacer pensar y creer que son nuestros? Pero el Señor nos dice aquí, yo llegue hasta donde vosotros podéis sentarlo. No le permito más que aquello hasta donde puede llegar. No es libre el enemigo, no es libre. No puede hacer lo que él quiera. Recordemos a Job, que le dijo Dios, lo único que no tienes que hacer es quitarle la vida. Haz con él lo que quieras, menos quitarle la vida. Pues ese es un ejemplo notorio. Por tanto, no nos olvidemos que el Señor siempre está, que al enemigo le pone límites y que a nosotros nos da la fortaleza y la gracia necesarias para enfrentarlo. Entonces, todas estas tentaciones tienen el fin de purificar, al igual que lo tienen las vicisitudes de la vida, pero con una connotación fundamental. ¿Qué hay de particular en las tentaciones del enemigo? Pues hay de particular que el enemigo trabaja con nuestras miserias. Mientras que la vida nos va poniendo en sorpresas, el enemigo no debería de sorprendernos. Estamos con voluntariado trabajando a fondo el conocimiento de sí mismo, como lo dice Jesús o la sierva de Dios Luisa Picarreta. Dice nuestro Señor a Luisa que el mayor regalo que le puede dar al hombre es conocerse a sí mismo. Y le dice que cuanto más se conoce el hombre a sí mismo, más me conoce a mí. Por tanto, ¿qué ocurre con las tentaciones? ¿Qué ocurre con la purificación a través de los ataques del enemigo? Tanto a la mente como al cuerpo, como al entorno que nos rodea, porque a veces nos enfrenta con el entorno, ¿verdad?, para quitarnos la paz. Pues él utiliza nuestras miserias. Y es un modo, una pedagogía de Dios perfecta, porque no hay mejor modo de ir reduciendo nuestras miserias sino a través de las tentaciones. Si nosotros conocemos verdaderamente cuáles son nuestras miserias, ya sabremos por dónde va a venir el enemigo. Especialmente ahora, en esta época que estamos de la Cuaresma, estén atentos, atentas, porque el enemigo va a venir como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando, como dice Pedro, y cuando dice buscando a quien devorar, se está refiriendo a aquel que le ponga la mano en las fauces.
Él no devora a quien quiere, sino a quien le mete la mano en la boca. Entonces, aquí el Señor nos dice, estad atentos, sabed quiénes sois, sabed las impurezas de las que tenéis que purificaros, es decir, de las miserias. Conociendo las miserias que tenéis, el enemigo va a ir a tocar ahí cuando menos lo esperéis. Y va a producir y va a provocar un dolor, un sufrimiento que va a iros liberando de esa miseria y va a iros purificando. De modo que nuestro Señor Jesucristo, magistralmente, como lo hace todo, está utilizando al enemigo. Lo está utilizando para nuestra purificación. Por tanto, aquí el Señor le dice, después de tantas tentaciones, le dice a Luisa, nunca estuviste sola. Nunca permití que fueran más allá de lo que yo les permití. Nunca. No olvidemos esto. Qué importante es tener en mente que a pesar de que me estén tentando y me estén complicando la vida, saber siempre, tener esa esperanza, esa realidad que el Señor nos dice, siempre está. Él lo permite para nuestro bien y no va a ir más allá de lo que Dios le permite. Y acaba magistralmente con el método fundamental. El Señor dice que hemos de ir a destruirlo, enfrentarlo. Lejos de resistirlo, como diría el apóstol San Pablo, resistirlo en la fe. Jesús nos dice aquí destruirlo, combatirlo para su destrucción. Nos decía en el pasaje anterior, para quien lo quiera, hay que enfrentarlo y destruirlo. No nos pide que soportemos, sino que lo enfrentemos. Que lo enfrentemos. En el pasaje 85 del libro primero, que quiere purificar de todo mínimo defecto y explica el modo en que purifica todo. Nos lo deja bien claro el Señor aquí. Son medios de purificación. Entonces, hoy ya nos da la clave. Dice nuestro Señor que hemos de ser resueltos para herirlos y exterminarlos. No se trata de resistirlos y de apartarnos para que no hagan nada. No, 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 no. Hemos de disponerlos a herirlos con el fin de exterminarlos, es decir, de acabar con ellos. Todo lo contrario de lo que habíamos creído hasta ahora. El Señor nos dice que hay que ir con el fin de destruirlos, de acabar con ellos. Y ya después nos dice cómo acabar con ellos. Y es extraordinario cuando nos dice aquí, el medio más eficaz, para quien lo quiera leer, seguir, 95, libro 1. El medio más eficaz para hacer que el alma quede libre de toda vana aprensión, de toda duda, de todo temor, era el declarar delante al cielo y la tierra y ante los mismos demonios no querer ofender a Dios, aun a costa de la propia vida. No querer consentir a cualquier tentación del demonio. Dice, en cuanto el alma ve que viene la tentación, en el momento en que aparece, se combate. No dejarlo ir más porque después es mucho más complicado. Si puede en el momento de la batalla y apenas se empieza a sentir libre y también durante el curso del día. Dice que haciendo así el alma no perderá tiempo en pensar si consintió o no. Fíjense lo que le dice cuando le tentaba al suicidio.
Cuando le tentaba el suicidio, Luisa respondía: no tenéis ningún permiso de Dios. Es más, decía Luisa, para vuestro despecho quiero vivir para poder amar más a mi Dios. Entonces, el Señor dice que en el momento en que hay una firme determinación nuestra de enfrentarlo, anteponiendo nuestra vida antes de ofenderlo, y ahí está mi modo de entender la clave. Cuando me sienta tentado a afirmar: antes, Señor, acaba con mi vida, antes que ofenderte. Pero no decirlo de palabra, sino sentirlo. Dice Luisa que en el momento en que ella manifestó anteponer su vida antes que ofender a Dios, se desvanecieron los demonios. Vieron tal determinación que se desvanecieron. Porque también le dice nuestro Señor, más adelante, ya lo veremos, que el único medio que hace poderoso al tentador es el miedo, que es el poder que la criatura le da a través del temor. Y a lo que hay que temer es al temor. Hay que tener miedo al miedo, no a otra cosa. Porque el miedo es el que da fuerza al tentador y debilita al alma, porque lo turba. Y cuando turba la mente y el alma de la criatura, el Señor no puede estar en un alma turbada, porque Él es la paz. Eso lo dice a Luisa en muchos pasajes del libro de Cielo. No te turbes, ya lo decía Santa Teresa de Jesús, la Santa Carmelitana. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Es la turbación la que provoca el enemigo a través de las vicisitudes de la vida, nos queda dudas, incertidumbres, desengaños, sentimientos encontrados, para desbaratar la paz, porque la falta de paz significa falta de confianza en Dios. Por tanto, qué importante es que sepamos que vamos a ser purgados, vamos a ser probados, estamos siendo probados para purificarnos. Aquel que quiera empezar verdaderamente a dar vida a la divina voluntad, que se vaya mentalizando. Y entre otras cosas, decir ya, como usted bien conoce, si no lo hacemos aquí, lo vamos a hacer en el purgatorio. Así que no se preocupe que aquel que crea, bueno, pues entonces yo sigo con la santidad humana, llego pues a la vida sacramental, ¿verdad? La que hacíamos antes, ¿no? Eucaristía frecuente, confesión frecuente, pues ya saben, ¿no? Santo Rosario, pues todas las digamos, costumbres con la parroquia, ¿verdad? No se preocupen, que con eso no vamos a conseguir purificar el alma. Vamos a conseguir la salvación. ¿Eh? Pero vamos a ir al purgatorio y allí lo que no purguemos aquí, no nos preocupemos que se va a purgar allí. Con la diferencia que si a través de los conocimientos del libro del cielo empezamos ya a llevar a cabo aquí esa purificación, como señora Luisa, el alma que hace un solo acto, y esto es lo que deberíamos de pensar, un solo acto, uno, en la divina voluntad, le dice a Luisa, ese alma ya no se condena. Fíjense ustedes. Qué increíble, ¿verdad? Que con un solo acto no te condenas. Pero de todas maneras en el purgatorio vas a tener que aprender a vivir en divina voluntad. Más vale que aprendas aquí.
El problema es que allí ya no se va a poder dar la divina voluntad, porque la divina voluntad es con actos hechos mientras estemos aquí, en la Sí, vida hombre, ya terrena. no tendrá ningún mérito, ya no tendrá ningún mérito, pero vamos a tener que vivirlo. Entonces, tampoco quedémonos con, será objeto de otros programas, ¿no? Pero bueno, no sé, viene al caso, me viene así, pues lo digo. No lo hagamos por nosotros, porque ya hablaremos de la caridad, como el Señor nos quiere estar recordando siempre, ¿no? Ese sentido de entrega. Si lo hago solo por mí, para purificar mi alma y para dar vida a la divina voluntad, pues bien pobre seré. La verdadera riqueza de la vida en la divina voluntad no está en mí, en usted, en ustedes, en nosotros, ¿no? Está en que cada acto que hacemos en unidad con Jesús, los efectos de esa vida divina que se origina en cada acto que hacemos unidos al Señor, produce efectos en todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras. Esa es la riqueza. Y que está liberando las almas de la condenación, porque los efectos de un acto hecho en la divina voluntad se expanden al orbe, quedan en suspensión en las conciencias de las personas para que cuando llegue el momento final puedan reconocer a Dios y decirle sí, no condenándose. Esa es la auténtica riqueza, no ya que yo no me condene o no ya que no vaya al purgatorio, no. Pongamos la atención en el objetivo que Dios quiere, que es lo que le dice a Luisa Picarreta a lo largo de todo el libro de Cielo y a lo largo del libro sobre la Pasión. Le dice, almas, solo quiero almas. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si vino a morir por nosotros, a redimirnos, para salvarnos, cuanto más ahora que está preparando a ciertas criaturas que se disponen, dándoles a conocer en el libro de Cielo cómo volver a recuperar lo que perdió Adán, es decir, esa unidad con Dios, esa unidad de vida con Dios, que extiende los efectos a todos. Imagínense ustedes que hubiera una persona que hiciera toda unidad con el Señor, estaría sirviendo para liberar de la condenación a todas las generaciones. Una sola persona. Por tanto, pongamos nuestra intención, nuestro interés en ser vehículos al servicio de Dios para que a través nuestro Él pueda seguir repitiendo lo que hizo cuando estuvo encarnado, que no fue otra cosa que dar gloria al Padre y liberar las almas de la condenación. Y para eso, para que se produzca esa fusión de la criatura y del creador, tenemos que ir disminuyendo para que crezca. ¿Cómo? Con la purificación que el Señor nos ha hablado en el libro de Cielo, a través del mismo enemigo y a través de la vida diaria. A mí me gustaría decir como puntualmente, como para cerrar esto de la batalla contra el demonio, 1, enfrentarlo, 2, despreciarlo, 3, prevenir la tentación diciendo y declarando delante de Dios, de la tierra y de todos los seres, incluyendo de los demonios, que nosotros preferimos perder la vida antes de ofender a Dios, tanto en el curso del día como en el momento de la tentación. Y eso lo debilita absolutamente. Y además de eso, estar seguros de que nosotros podemos ofrecer incluso eso que nos está pasando, esa vejación del demonio, esa obsesión, esa mal pensamiento, lo que sea, declarar que lo ofrecemos para reparar nuestros pecados y los pecados con que se ofende a Dios. Esto le pasó a San Francisco de Sales, porque San Francisco de Sales, de una manera bastante parecida, era atacado por el demonio, y entonces el demonio le decía, tú estás condenado, ya no hagas nada, ya estás condenado,
y ya ríndete porque estás perdido. Lo mismo que le decía a ella. Esto le duró 8 años hasta que él al 8º año le dijo al demonio, pues si yo de todas maneras me voy a condenar, solo quiero vivir para servir a Dios, que es lo mismo que le dice a ella. Y ella dice, si aún cuando me perdiera, yo quiero vivir todavía más porque le quería quitar la vida y que ella se suicidara, pues quiero vivir para servir a Dios. Y todo esto nos sirve para vencer al enemigo, desde luego la confesión, la comunión frecuente, ¿verdad? La oración frecuente nos ayuda efectivamente a acabar con él. Pero a mí me ha abierto mucho los ojos de todo esto de Luisa para enfrentarlo, porque aquí en el mundo católico nos pasa algo, vienen moscas así horribles, y nos dan la vuelta y hasta a mí me molestan. Y me dijo el padre Salvador Herrera, que un día vino aquí, algunos de ustedes lo conocerán, me dijo, pues mira, esos que te los manda el demonio son espías. Nos hace eso, luego nos pone un olor putrefacto, toda la oficina huele a excremento, o sea, se rompen cosas, se averían, muchas de estas cosas. Además de que nosotros continuamos, alabamos al Señor, se lo ofrecemos, ¿verdad? Y le damos las gracias. Y este ofrecimiento, cuando dejé de hacerle caso a las moscas que venían y me daban la vuelta, que lo hace bastante frecuente, me dejaron de molestar ya bastante, ¿verdad? Porque antes nada más bastaba con que yo me sentara en mi escritorio y venía una mosca de estas panteoneras espantosas, me daba la vuelta a la cabeza y una cosa horrible. Entonces, el Señor nos enseña cómo hacerlo. Igual el demonio no te puede matar, también a mí me ha hecho muchas veces, te vas a morir, me dice cosas muy horribles. Cuando me estoy quedando dormida me ruge, me ha jalado los pies, me ha golpeado, me ha amarrado. 14 años me estuvo molestando, 14 años sin saber qué era, porque pues yo era así, no sabía ni qué me pasaba, nadie te enseña. Y entonces estaba yo dormida y me agarraba de los hombros y me sacudía para despertar, una cosa que yo no sabía ni qué pasaba. Entonces poco a poco me fui dando cuenta de su acción y de todo lo que me hacía, me jalaba los pies, me pellizcaba, o sea, cosas, me asfixiaba, eso ha sido lo peor, que me asfixia, luego me dice que no tengo, que no puedo tragar, que me voy a asfixiar, que no puedo tragar, no, una cosa horrible, ¿para qué les digo más? Entonces, todo esto, pues yo se lo ofrezco al Señor, y en una ocasión en que me quedé sola en su casa y estaba comiendo, se me atoró la comida y me sentía que me asfixiaba y no había nadie que me pudiera auxiliar. Y entonces dije, ahora sí ya me morí, porque no tengo quien me pegue atrás ni siquiera. Y yo trataba de respirar y no podía, hasta que finalmente hice algo que me liberó para respirar, y pude respirar, pero con mucho susto, me asusté mucho porque dije, ahora sí me morí, me sentía que ya no tenía ni fuerzas para seguir. Y una voz me dijo, así como existe el mal, también existe el bien, como diciendo, pudiste respirar porque Dios te ayudó a que respiraras. Y en otra ocasión me caí en las escaleras de aquí también de su casa, pero no crean que me caí de cualquier manera. Me caí en donde se me volteó un brazo completo y la pierna, y pensé que ya me los había roto, que los tenía hasta dislocados y todo, y poco a poco fui recuperando las fuerzas. Y la voz de Jesús, cuando ya vi que no me había pasado nada, que me duró bastante, como unos 15 minutos el dolor, un dolor muy intenso, pues ya me rompí todo, un golpe espantoso. Oí la voz de Jesús, que le fue a dar las gracias de que no me había roto nada, me dijo, es que tuve que intervenir. Y el Señor interviene porque, y esto lo platico no como otra cosa, sino porque todos tenemos lucha, y hay gente que me cuenta que la asfixian, que la mordazan, que no puede comer, que se va a condenar, que ya no tiene nada que hacer, que le ha pasado cosas terribles y dice, pues entonces ya no sirvo para nada, ya nadie me quiere, cosas muy fuertes, pero el Señor nos libra de todo eso. Entonces, enfrentarlo, prepararnos, o sea, con prevenirnos, como diciendo yo, antes de ofender a Dios, prefiero morirme. Y esto lo ofrezco, esta vejación, esta humillación, o este golpe, o lo que sea, lo ofrezco para amar más a Dios. Y yo quiero vivir todo lo que pueda para servir a Dios. Aun cuando mi vida no tuviera ningún objeto, quiero amarlo para servir a Dios. Entonces, pues yo creo que a todos nosotros nos ha pasado. Ya ven que yo veo que todos ponen, es que yo estoy cierta que en este tiempo todos tenemos, o sea, somos otros Luisas Picarretas, y Dios me perdone, porque pues de debida proporción guardada. Pero cuando yo leo a Luisa y digo, pues a mí ya me ha pasado esto, con otras circunstancias, pero ya me ha pasado esto. Así que usemos la estrategia de Jesús,
sepamos que podemos prever la tentación, que podemos despreciar al enemigo, que podemos enfrentarlo y que podemos ganar la batalla diciendo yo quiero amar a Jesús siempre y no lo quiero ofender nunca y prefiero morirme antes de ofenderle y todo lo que yo tenga de vida será para servirle, como decía San Francisco de Sales y la misma Luisa. Luego, precioso, precioso. Es una enseñanza increíble, es un temazazo. Ojalá y lo puedan repasar, leer, meditar en sus casas, ¿verdad? Porque como estamos yendo, te recuerdo que estamos yendo poco a poco, estamos leyendo todo, ¿eh? Y lo vamos a acabar de leer todo lo que podamos. O sea, hasta que Dios nos dé vida y nos permita hacerlo, cada pasaje, leyendo y leyendo, y que no haya pretexto de que no lo leyeron. Lo leen con nosotros o todos juntos lo leemos para, ¿verdad? Para poder aprender todo lo que le enseña a Luisa y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Pues con esto nos despedimos, porque ya se nos acaba el tiempo, ¡plum! Se nos acaba. Y mañana tendremos a las 5 de la tarde el programa para ver los problemas fundamentales a la luz de la divina voluntad. Vamos a ver el problema de la depresión con el Padre Pietro a las 5 de la tarde, con Jesús Auzocue y el Padre Pietro haciendo un gran esfuerzo porque ellos están a 7 horas de diferencia, pero queremos que tú que me escuchas puedas atender esos problemas y puedas resolverlos. Pues les mandamos a todos nuestro cariño y le agradezco a Jesús Auzocue el haber estado con nosotros del Cenáculo Universal Corazón de Jesús. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.